vamos a ver la curva de disociación de la hemoglobina. Entonces esta va a ser una gráfica en donde en el eje de las 10 tenemos el porcentaje de saturación de la hemoglobina y en el eje de las 10, en el eje de las X, vamos a tener la presión de oxígeno en la arteria. Entonces la gráfica es una gráfica que tiene una forma como sigmoide, como así. Ahora, la gráfica tiene forma sigmoide porque recordemos que la hemoglobina, mientras más agarra oxígeno, tiene más afinidad por el oxígeno. O sea, recordemos que la hemoglobina puede agarrar 4 oxígenos moleculares. Entonces, si agarra un oxígeno molecular, tiene más afinidad para agarrar el siguiente oxígeno. Y ahora que tiene 2, tiene más afinidad para agarrar el siguiente oxígeno. Entonces, digamos, esta manera en la que cooperan sus subunidades, la subunidad alfa y la subunidad beta y todo esto, hacen que la hemoglobina, o bueno, que la curva de disociación de la hemoglobina tenga una forma así, como sigmoide. Si podemos separar la cadena alfa de la cadena beta de la proteína de la globina que conforman a la hemoglobina, tendríamos una curva lineal o una curva que no fuera sigmoide. Pero bueno, entonces la razón por la cual tenemos una forma así sigmoide en la curva de disociación de la hemoglobina es porque mientras más oxígeno tenemos, aumenta la afinidad por el oxígeno. Y mientras se va soltando el oxígeno, disminuye la afinidad por el oxígeno. Entonces, si ya quitamos un oxígeno, es más fácil que se vaya el siguiente oxígeno. Y ahora es más fácil que se vaya el siguiente oxígeno, porque disminuye la afinidad por el oxígeno. Esto ya está en otro video. Ahora, la curva de disociación de la hemoglobina va a ser, por un lado, vamos a medir qué tan saturada está la hemoglobina, cuando vamos aumentando la presión de oxígeno en la arteria. Entonces, recordemos que lo que ejerce la presión de oxígeno en la arteria es el oxígeno que está disuelto en la sangre. Entonces, recordemos que aquí tenemos un vaso capilar, una vena, una arteria, lo que sea, y tiene hemoglobina, digamos, esta es la molécula de hemoglobina, esta es la hemoglobina, y tenemos oxígeno que está suelto o que está disuelto aquí en la sangre, así, y tenemos oxígeno que es transportado por la hemoglobina. Entonces, oxígeno que es transportado por la hemoglobina. Cada hemoglobina puede transportar 4 moléculas de oxígeno molecular. Ahora, lo que ejerce la presión de oxígeno, va a ser el oxígeno que está suelto, o sea, que no está unido a la hemoglobina. Esta presión, de hecho no es una presión que ejerza, porque aquí estamos en agua, pero bueno, cuando hacemos una gasometría, que medimos la presión aquí, no es como tal la presión que se ejerce aquí, sino que hay que hacer unos cambios de unos cálculos, pero finalmente lo que contribuye a la presión de la arteria, la presión de oxígeno de la arteria, es este oxígeno de aquí, es el oxígeno que no está unido a la hemoglobina. Este oxígeno nos está haciendo presión en la arteria, como si sea presión en la arteria. Entonces la presión de oxígeno normal es más o menos como de 75 a 100 milímetros de mercurio. Depende de que estamos en la arteria, en la vena y así, pero generalmente es como por aquí. Y esta es la presión ejercida por el oxígeno que no está unido a la hemoglobina. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos la presión? Si aumentamos la presión de oxígeno de la arteria, ¿qué pasa con la saturación de la hemoglobina? Porque recordemos que aunque la hemoglobina puede cargar 4 moléculas de oxígeno molecular, pues no tenemos todas las hemoglobinas saturadas. O sea, hay algunas que están transportando una molécula de oxígeno, otra que está transportando 3 moléculas de oxígeno, otra que transporta 2 y así. Entonces, no todas las hemoglobinas están saturadas de oxígeno. ¿Y qué pasa cuando aumentamos la presión de oxígeno? Vamos a aumentar el porcentaje de saturación. Aquí tenemos los oxígenos que están disueltos y los oxígenos que están unidos a la hemoglobina. Ahora voy a quitar, porque aquí puse todas saturadas, pero no todas están saturadas. Mejor lo vuelvo a poner. Entonces tenemos aquí el capilar, tenemos hemoglobinas que no están 100% saturadas. Digamos, esta tiene un oxígeno, esta tiene 3 oxígenos, esta tiene 2 y así. Y tenemos oxígeno aquí disuelto. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos la presión de oxígeno en la arteria? Entonces, conforme avanzamos en el eje de las X, aumenta la presión de oxígeno en la arteria. Esto es aumentar el oxígeno que está aquí disuelto. Entonces, si aumenta el oxígeno que está disuelto, esto es aumentar la concentración de oxígeno que está aquí en la sangre. Y si tenemos más oxígeno, entonces tenemos más oxígeno que se puede unir a las hemoglobinas. Entonces, al poner más o al hacer más presión en la arteria,
esto es poner más oxígeno, más moléculas de oxígeno aquí disueltas en el plasma. Y si tenemos más moléculas de oxígeno, pues más moléculas de oxígeno se pueden unir a la hemoglobina. Entonces se satura más la hemoglobina. Entonces conforme avanzamos en el eje de las X, esto es un aumento en la presión de oxígeno en la arteria. Y esto nos da un aumento en la saturación de oxígeno. Por ejemplo, aquí digamos tenemos una presión, lo que sea, digamos 10 milímetros de mercurio, lo que sea. Y aquí tenemos esta saturación de oxígeno. Si avanzamos más, digamos, ahora aquí tenemos, por ejemplo, 20 milímetros de mercurio. Y aquí tenemos un porcentaje mayor de saturación de hemoglobina. O sea, aquí, digamos, teníamos saturada, lo que sea, no sé, el 10%. Y aquí tenemos saturadas, por ejemplo, el 30%. Entonces, conforme avanzamos en el eje de las X, esto es un aumento de la presión de oxígeno en la arteria. Y esto nos da un aumento en el porcentaje de saturación. Más o menos por aquí, cuando tenemos 600 milímetros de mercurio, es cuando ya tenemos 100% de saturación de la hemoglobina. Pero bueno, y tenemos que la concentración en donde tenemos el 50%, de saturación, el 50% de saturación es más o menos a los 20 milímetros de mercurio. Entonces, aquí, cuando tenemos que las hemoglobinas están saturadas en 50%, o sea que de todas las hemoglobinas que tenemos, 50% de esas hemoglobinas están 100% saturadas, o sea, tienen 4 oxígenos cada una de esas hemoglobinas. Esto es cuando tenemos 20 milímetros de mercurio de presión en la arteria. Si llegáramos a 100 milímetros de mercurio, entonces tendríamos que todas las hemoglobinas están 100% saturadas. Pero bueno, entonces conforme avanzamos en el eje de las X, tenemos un aumento de la presión, de la saturación de la hemoglobina. Ahora, dependiendo de ciertos parámetros, podemos hacer que la curva de la hemoglobina se corra hacia la izquierda o se corra hacia la derecha. Pero eso ya va a estar en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video.